Voy a leerles algunos versículos de lo que vimos la vez pasada y avanzar en este capítulo lleno de mensajes de Dios para aquellos que hemos nacido de nuevo y creemos firmemente en que Jesús es el Señor. Recordemos que el Señor había alimentado 5,000 hombres y había allí también mujeres y niños, dicen los otros evangelios. Y una vez hecha esa señal, las personas que estaban allí en Galilea reaccionaron y viendo la señal que Jesús había hecho, ellos se plantearon la siguiente posibilidad, y era que, entendiendo por la señal de la alimentación de tanta gente, percibieron que posiblemente el Señor Jesús era el profeta que Moisés había señalado en su tiempo, hablándoles de que un profeta como él se levantaría y vendría al mundo. Sin embargo, a pesar de que muchas personas hubiesen preferido eso, que les aplaudieran, que los vitorearan y que lo hicieran rey, para hacerle frente al imperio romano que los aplastaba en aquella época, el Señor Jesús, reaccionando como un representante del reino, entendió que iban a apoderarse de él para hacerle rey, pero ese no era su objetivo. Dice que volvió a retirarse al monte solo. El evangelista Juan avanza en la narración y nos deja allí al Señor en el monte. Vamos a ver que la narración de Juan es muy parca y por eso voy a tomar la de otro testigo ocular de aquel día y de aquella noche. Sin embargo, Juan avanza diciendo: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm. Y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Él se había quedado allí solo en el monte. Había poca visibilidad seguramente, porque dice: y se levantaba en el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Y tuvieron qué? ¿Qué tuvieron? Miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y ahí es donde quiero entrar en el Evangelio de Mateo. Mateo también había presenciado el milagro que el Señor Jesús hizo de alimentar 5,000 personas solo con aquellos peces y panes pequeñitos. Los llevaba un niño en su bolsita. Mateo, que también, como les dije, fue testigo ocular y presencial de este milagro, lo narra en su evangelio. Lo bueno de que varias personas presencien un hecho es que pueden contar cosas que el otro pasó por alto o no las consideró o no las recordó. Entonces Mateo nos dice que despidieron la multitud después de haberlos alimentado. Después de haberlos alimentado, bien llenitos, satisfechos, como vimos, el Señor Jesús, después de despedirlos, dice que subió al monte ¿a qué? Dígalo, ¿a qué? A orar, aparte. No sé cómo quede uno de estado físico después de alimentar a 5,000 personas, porque no solamente era darles el pan y los peces, sino también servírselos. Entonces, el Señor Jesús nos recuerda algo que ya hizo allá en el capítulo 4, cuando llegó cansado del camino al pozo de Jacob, en donde se encontró con la mujer samaritana. En vez de utilizar como disculpa su cansancio para mejor acostarse y evitar hablar con el Padre, diciéndole: Padre, hoy estoy muy cansado, definitivamente no puedo hablar contigo, he hecho un gran milagro en tu nombre.
he alimentado 5,000 personas con mujeres y niños, además he quedado bien ante los discípulos, además, pero estoy muy cansado. Quiero que miremos que la tortura de este cuerpo físico que se cansa y se desgasta y se malgasta a veces, no es disculpa para el Señor perder la oportunidad de hablar con Dios. Nosotros debemos ser no visitantes de la presencia de Dios, debemos ser personas que habiten en la presencia de Dios. Lo ajeno para muchas personas es orar. Orar es hablar con Dios. Y por lo general reemplazamos las oraciones colectivas como las que acabamos de hacer, esas oraciones que también las oye el Padre. Estoy seguro que por cada una de las personas que oramos para que Dios trajese sanidad, si es su voluntad, o restauración, si es su voluntad, o consuelo, si es su voluntad, esa oración es escuchada. Sin embargo, la hicimos entre todos y pudiese dudar de cuán comprometidos estuvimos en la oración en ese momento. Pero como soy creyente, pienso que todos lo hicimos de una manera ferviente y esa gente ya debe estar saliendo de la clínica toda, ¿cierto? Entonces, no. Esas oraciones colectivas son buenas, esas oraciones colectivas se pueden hacer, claro, pero no reemplazan tu tiempo personal con el Señor. Aquí el Señor Jesús, que es Dios, habitando en un cuerpo humano que tomó por el Espíritu Santo cuando fue engendrado en el vientre de María, siendo ella virgen, Él, a pesar de ese cansancio, Él insiste en orar aparte, en hablar con el Padre. Dios es una persona. Dios es persona. El Dios Padre no es un mito. El Dios Padre no es una sensación. El Dios Padre no es un escalofrío que me recorre el cuerpo. El Dios Padre es una persona que escucha. El Dios Padre es una persona que habla. El Dios Padre es una persona que tiene tiempo para hablar contigo. Nuestro Padre Celestial no es como nuestro Padre terrenal. Nuestro Padre terrenal, posiblemente por sus ocupaciones, trabaja mucho desde temprano, se acuesta tarde, vuelve a levantarse, vuelve a acostarse, y aunque tiene hijos, y las madres tienen hijos, se cansan, pero nuestro Padre Celestial no se cansa. No sé si decirte la palabra sea anhela, pero Él, si es un buen padre, como yo lo creo, y conociendo buenos padres acá en la tierra, aman conversar con sus hijos. Aman estar con sus hijos, aman acariciar a sus hijos, aman escucharlos, aman saber cuáles son sus peticiones, aman saber cuáles son sus planes, aman saber cuáles son sus proyectos. Es raro, tiene que ser muy raro, tiene que ser un hogar muy rígido, muy salido como de lo común, un papá que no hable con sus hijos. En la tierra los hay padres que hablaban con correa, con madres que aman con chanclas y hablan también con ellas, pero estamos hablando de la mamá y el papá normal, afectuoso y cariñoso, pero que yo sentencie a mis hijos a no hablar con ellos. Algún problema psiquiátrico o psicológico anda rondando en la cabeza de esas personas. No es así Dios. No sé cuál haya sido la experiencia con tu padre o con tu madre acá en la tierra, pero el Padre que te has ganado al creer en Cristo Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo, has nacido de nuevo, nada tiene que ver con ese parco padre o con esa parca madre que no habló o jamás te pudo dedicar tiempo, cualquiera hayan sido sus motivaciones. Ama, anhela, apaga aparatos electrónicos, deja de ver programas que te fascinan, esa es que te hechizan, y empieza a hablar con el Padre, porque Mateo me enseña algo que Juan pasó por alto, pero el Espíritu Santo no, y me dice que mi Señor subió al monte, ¿a qué? A orar, a hablar con Dios, a hablar de su día. Tampoco tenemos un Señor Jesús que ore cada semana, cada 15 días, cada 8 días en el culto o en el servicio o en la reunión de oración. Todos los días con el Padre era una cita, no obligatoria, porque la disfrutaba. Era algo que lo rejuvenecía en cuanto al ministerio, era algo que hombre, si vamos a pasar la eternidad con nuestro Padre Celestial, es hora de empezar a hablar
desde acá con nuestro Padre Celestial para no llegar allá callados, como que hablo yo con este señor. No. La Escritura es amplia en información. La Escritura es amplia en temas para hablar con el Padre. Tu propia vida, la que Dios te ha entregado, es un tema que a Él le interesa. Pero es que hay gente más ungida que yo. Falso. Ya vimos en Juan 3:34 que Dios no da el Espíritu por medida. Nos ha dado la misma medida, la misma persona que es el Espíritu Santo, a todos y a todas. Pero es que Dios escucha a los más ancianos. Falso, de toda falsedad. Samuel era un niño muy pequeño allá en el primer libro de Samuel y hablaba frecuentemente con Dios desde pequeño. Es que soy muy anciano para eso. Nada. Abraham era un hombre de 100 años y todavía estaba hablando de planes y proyectos con Dios. Y Dios tenía planes y proyectos para él. A los 100 años, que ya sientes que está entregando la vida, Dios decide que tiene un plan para Abraham, y es que juntamente con Sara, una mujer de 90 años, tengan un hijo. O sea, hay actividad en el cielo. Mírale al lado, dígale, ay. Entonces subió al monte a orar aparte. Bien. Y cuando llegó la noche, estaba allí, ¿qué? Solo. Discúlpeme, solo con respecto a compañía humana, pero estaba bien acompañado en cuanto a compañía divina. ¿Sí me estaba haciendo entender? Aquí no tenemos el Señor Jesús. No, pues ya se apagaron las luces del concierto, 5,000, siempre hubo buenas entradas. Los discípulos están en la barca, qué soledad, y lo coge esa pálida, esa tristeza, ese vacío. No. Él estaba, siéntase siempre acompañado y acompañada. Diga conmigo, yo no estoy solo. A veces lo mejor que nos puede pasar es estar a solas, pero con Dios. Ese asunto que a usted le indujeron en los cursos de sanidad interior, de que la soledad, no, anhélela, porque es el momento de hablar con el Padre. Cuando hay tanta bulla alrededor, es difícil a veces entablar, atendiendo al uno y al otro, y hablar con Él. No sé si me estoy haciendo entender, amigos. Los momentos a solas son los más interesantes, porque puedes estar hablando con el Padre. De ahí es donde sacas las fuerzas, de ahí es donde sacas la visión clara para seguir adelante. En fin, los discípulos que veían al Señor Jesús desde hacía días, lo veían en esta costumbre, mas ellos no la tenían, que aprendieron a pasar tiempos con el Padre después. Se vale, lo aprendieron, pero ellos se encaramaron la barca y se fueron. Claro, el Señor fue el que los empacó en la barca, pero ellos no creo que fueran orando en la barca, según lo que estoy viendo. Entonces, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Estamos hablando de que eran más o menos 7, 8 de la noche, por ahí. En fin, los discípulos, discúlpenme, ¿están aquí? Recuérdenme, ¿a qué es que venimos? ¿A qué? No escucho, ¿a qué? ¿A renovar qué? La mente. Necesitamos aprender a pensar correctamente como piensa Dios, porque créame que lo que nos enseñaron a pensar desde el jardín, desde del preescolar hasta que llegamos a Cristo Jesús, nada tiene que ver con los pensamientos de Dios. Entonces, la barca ya estaba en medio del mar, entiéndase que es un gran lago, enorme. Estaban a 5 o 6 kilómetros ya de la orilla, les faltaban como 4 para llegar al otro lado. Para que se dé más o menos una idea, Medellín tiene entre montaña y montaña, de oriente a occidente, son más o menos unos 10 kilómetros, me cuentan. Entonces, estamos hablando de que iban como en la mitad, como por allá del río, pero ustedes tan lentos, ¿no? Bueno, no tenían motor, habían trabajado todo el día, unas 3 o 4 horas muy arduas, alimentando 5,000. Pero además, ya leímos en Juan y ahora nos va a mostrar Mateo, que la barca estaba azotada por las olas. Diga conmigo, azotada. ¿Ha estado alguna vez usted en una embarcación azotada por las olas? Levante manito, levante manito. Eso es una cosa tenaz, pero difícil. Uno ahí no es como que vaya, saque tiempo para orar, por eso hay que orar allá, antes de montarse en la barca. Sin embargo, las tormentas específicas en este mar o en este gran lago de Galilea son muy fuertes, aún en la actualidad. Te ponen en dificultades, son peligrosas. Las olas son enormes,
Las olas son tremendamente enormes. Tú estás... ahora imagínense en la barca los discípulos. No se dice exactamente cuántos iban, pero supongamos que iban todos, que ahí estaban por lo menos los 12 de la titular. Y entonces, además de eso, de que las olas eran altas, el evangelista Mateo nos explica por qué. Porque el viento era ¿qué? Contrario. Bueno, tal vez Mateo entra en estas minucias porque para él la experiencia era tremenda. Al fin y al cabo Juan era pescador, para él cuando no le hizo mucha énfasis a esto, pero para Mateo, a Mateo sí lo impresionó, el viento les era contrario, entonces este viento septentrional los golpeaba y eso reduce el avance. Pues usted avanza unos metros y se devuelve otros, casi que es como un paso adelante y dos atrás. Entonces, si usted a veces ha tenido la experiencia de estar montando en bicicleta o trotando y vienen estos vientos fuertes y lo detienen, ahora imagínese lo que estaba ocurriendo en esa barquita. Conocido esto, entonces entramos a la hora, porque una cosa es ir de día y la tormenta arreciando, pero ¿era de qué? Era de noche. Estaban fatigados, ya a la altura de las 3 a 6 de la mañana más o menos, que es esta cuarta vigilia de la noche. Entonces están lidiando con sus problemas, están lidiando con la barca, están lidiando con el viento, están lidiando con las olas, están lidiando con su cansancio. En medio de esa tormenta, yo no creo que estén pensando mucho en comer, no sé si habían podido comer, en fin, allí estaban. Y en ese momento es que me narra Mateo algo que no aparece en ninguno de los otros 4 evangelios, porque el asunto de la alimentación de los 5,000 aparece en los 4. Pero esto que va a continuación solo aparece en el evangelio de Mateo, y aquí es donde creo que debemos prestarle mucha atención al asunto. Dice que en ese momento, Jesús, que lo habíamos dejado allá en el monte solo, vino a ellos, ¿qué? ¿Andando sobre qué? Sobre el mar. Y quiero que se meta en la barca usted también. Aquí vamos en la barca. Ese asunto está todo en medio de la tempestad. Y de pronto vemos al Señor Jesús que viene desde la orilla, caminando sobre el ¿qué? ¿Sobre qué? Sobre las aguas. Ahora, eso para él es normal. Ese es el escenario del Señor Jesús. Ahora, el caminar para él sobre ese mar en tempestad debe ser nada. ¿Por qué? Porque él está enseñado a caminar sobre las nubes, sobre los planetas, sobre los astros. Es más, él hizo que ese mar, ese lago existiera. De cabo a rabo sabe su profundidad, sabe su anchura, sabe los vientos que soplan por ahí, porque él también gobierna sobre los vientos. Entonces miren, él viene a ellos caminando sobre el mar. A propósito, quiero decirles que él no estaba chicaneando. Simplemente allá en la orilla estaba ¿qué? ¿Acompañado o qué? Solo. Ahí había otra barca, como dice otro de los evangelios, pero uno remar solo, prefiero caminar. Y él iba solito, caminando en la dirección a donde sus discípulos estaban. Y en el momento, para lo que es normal, Dios viene a enseñarnos que Él vive de una forma sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Eso es lo que nosotros necesitamos empezar a cultivar para nuestras vidas. Para Dios no hay nada que imposible, nada es imposible para Dios. Otro evangelista dice, nada es imposible para el que en Dios cree. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a salirnos del cuadrito Excel que les hablaba la semana pasada, de nuestros planes y proyectos. Hasta este momento, en toda la historia de la humanidad, lo normal para cruzar un lago es en barca, o nadando, o no sé, o volando, como los pájaros, pero jamás ¿cómo? Caminando. El Señor Jesús, cuando llega a tu vida, cuando llega a nuestra existencia, es para enseñarnos que es a la manera de Él que se hacen las cosas, porque para Él es muy harto venir a verlas como las hacemos nosotros. Si me hago entender, Él viene no solamente a salvar nuestras vidas de
el lago de fuego y azufre, sino a salvarnos de la monotonía y de ese día a día constante en el que nos ha condenado a vivir el sistema del mundo y nos ha hecho pensar que esas cosas son lo normal. No, lo normal para Dios es todo lo anormal para el ser humano. Desde su llegada a este planeta, ¿cómo nació Él? ¿De la relación de José y María? No, Él decidió que una mujer puede ser embarazada sin necesidad de varón. Y punto, y ahí nació, y ahí se formó, y en esa familia vino. Entonces, la vida del Señor Jesús es la que nosotros, la Escritura dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Diga esa palabrita, fe. Otra vez, fe. Ahora, ¿cómo reacciona uno ante una situación de esas? ¿Cómo reacciona uno ante alguien que tenía una enfermedad como un cáncer y se sana? ¿Cómo reacciona uno frente a cualquier situación de esas que normalmente no tienen arreglo, que terminan en algo catastrófico? Pues, por lo menos, estos discípulos nos enseñan cómo se reacciona cuando uno recién ha nacido de nuevo y ha empezado a renovar entendimiento. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se aterrorizaron. La palabra es ahí, qué susto el que tenían. Y ahora, ¿por qué tienen susto si es el maestro? Entonces Mateo me dice, estaban asustados porque decían, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Escuche, esta gente, al igual que los colombianos, vivimos llenos de una serie de imaginerías como la pata sola, el ministro sin cabeza, todas esas cosas, la gallina asesina, esas vainas así, que uno vive lleno de temores, porque cree, no, que hay fantasmas en esa casa, que falleció la abuelita y quién entra al cuarto de allá, y que cuidado porque la cajita esa que dejó se le mueve, ¿cierto? Vivimos de asombros, vivimos de temores. El Señor Jesús viene a sacarnos todas esas basuras y esas cucarachas de la cabeza. Ellos creían que había fantasmas, para ellos todavía no era claro que había demonios que pueden poseer a la gente, que pueden entrar en ella. Ellos estaban en 0 kilómetros. Habían visto unos cuantos milagritos, claro. Habían visto, por ejemplo, que cuando el Señor Jesús se encuentra con Natanael, le dice, te vi cuando estabas debajo del árbol. Y Natanael se asusta y dice, ¿cómo? ¿Cómo me dice? Ese es un milagro, por ejemplo. Habían visto el milagro del vino que era agua y se convirtió en vino, un gran vino. Habían visto el Señor bravo sacando gente del templo porque lo habían convertido en una cueva de ventas de animales y de cosas. Había visto al Señor sanando al hijo de un funcionario del rey. Habían visto al Señor sanando a aquel que llevaba 38 años mínimo de lisiado. Acababan de ver al Señor alimentar 5,000 personas, pero el asunto con los alaridos y los gritos de espanto es que a pesar de que uno venga a un templo cristiano y que lea la Biblia, si uno sigue sin renovar el entendimiento, va a seguir con estas bobadas. Dice, un fantasma, y dieron voces ¿de qué? Dígalo, ¿de qué? ¿De qué? De miedo. Dieron voces de... Estamos levantados en un sistema humano en donde nos asusta cualquier cosa. Nos asusta una cuenta de servicios atrasada, nos asusta un banco llamándonos, nos asusta alguien armado, nos asusta... Mire, verá que el sistema del mundo vive inculcándote temores y miedos. Usted bien sano y lo llaman de la compañía de seguros. ¿Sabía usted que la gente que más se enferma es la que está sana? Imagínate, unas verdades, unas cosas tan profundas. Dice, ¿por qué no toma la póliza? ¿Para qué? Y lo mata, y uno, claro, firma. Y ahí va. Diga conmigo, tenemos que salirnos de ahí. Porque en nuestro estado natural no le servimos a Dios. Dios viene a cambiar nuestra manera de pensar. Porque si no cambia nuestra manera de pensar, no puede cambiar nuestra manera de vivir. Y si nosotros no cambiamos nuestra manera de vivir, somos inútiles en cuanto a la obra del Señor, porque nos vamos a enfrentar a todas estas cosas. ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Así, literalmente, dice. Viendo esto el Señor Jesús, yo creo que, pues, dijo, pues sí, ¿no? Vengo como lo que es normal para mí, caminando sobre lo que me toque caminar.
estas olas, se debía ver como horrible la cosa, ¿cierto? Y los truenos, claro, parecía un fantasma. Disculpémoslos pues por este lado, listo. Dice la Escritura, pero enseguida, diga conmigo, enseguida, viene esa voz que solo escucha aquel que tiene comunión con el que tiene esa voz. Y les dice, el Señor Jesús les habla, es la voz del Maestro, la han escuchado muchas veces, lo han escuchado hablar. Y entonces Él, en vez de regañarlos y decirles, ustedes creyendo en las bobadas, ustedes que no entienden, no, les dice, tengan ánimo, yo soy, ¿no qué? No teman. Es decir, con ese no teman es, tengan coraje, sean machos. Eso es lo que le está diciendo. Conmigo, para que ¿cuántos queremos caminar con el Señor Jesús? Lo que menos debe empacar usted en su maleta es temor. El Señor ve el temor y le da una chispa. Sí, el Señor ve el temor porque Él viene precisamente para echar fuera todo ¿qué? Todo temor. O sea, un creyente que esté confesando continuamente temores es una negación de que sea creyente. ¿Por qué? Porque el Señor no les dijo, tranquilos, voy a calmar. A veces el Señor no va a calmar nuestras tempestades. Lo que va a subir es nuestra fe, porque el que se tiene que bajar de la barca es el temor, no uno. ¿Me estoy haciendo entender? Usted ya tiene que dejar de ser una señora de esas medrosas que le asusta una cucaracha muerta la cucaracha, y si resucita, yo digo que resucitan, ¿sí? Constantemente llamando al marido, ay mi amor, mira, tal cosa, listo hermana, está bien, si usted empezó así, bien, pero si lleva 20 años en esto y sigue así, ojo con eso, porque si le asusta una cucaracha, imagine donde le aparezca un demonio, pues, ¿sí me estoy haciendo entender? Y uno lo manifiesta en eso. Ay no, por allá se oyen ruidos en la casa y es horrible, debe ser algo así como un fantasma. Llamemos a quién, al cazafantasmas de la congregación, ¿cierto? Porque hay hermanos sin temor, el que aparezca, el que sea. No los busco, pero si me buscan los echo, ¿cierto? Entonces, tengan ánimo. Y hay hombres también muy medrosos, muy temerosos. Le transmiten eso a su familia, a sus hijos. Que cuidado, que no se tome esa sopa, que puede tener agujas, que cuidado con eso. ¿Quién sabe eso de dónde es? Ay, que no toque ahí. Yo sé que eso no pasa en esta congregación. Jamás, nunca, pero jamás de los jamases. Entonces, dice, ¿tened qué? Ánimo, yo soy. Diga conmigo, Él es. Usted y yo tenemos que aprender a saber con quién estamos caminando. Usted y yo tenemos, sí, me estoy haciendo entender, hermano. Es que uno necesita entender que Dios está con uno. No es algo temerario. Entendamos que el Señor Jesús fue el que les dijo, móntense en la barca y váyanse. Ellos no dijeron, qué tempestad, vamos, que el Señor está con nosotros. No. Uno tiene que saber muy bien que el Señor está con uno en lo que Él lo mandó a hacer. ¿Están aquí? En lo que Él lo mandó a hacer. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Pero esto solo se logra renovando ¿qué? El entendimiento. Uno no aprende esto leyendo revistas de superhéroes. Uno no aprende esto así. Uno no aprende esto porque el superhéroe más grande hasta ahora ha sido Superman y lo mata la kriptonita. Pero el asunto es que ahora tenemos a Dios en nuestro favor, y Dios, acabamos de cantarlo, el que vive para siempre. ¿Cómo se dice? ¿Al qué? Dígalo, cántelo, ¿cómo es? Al gran yo soy, al que vive en santidad. Entonces, la Biblia no es una historieta. La Biblia es la historia que Dios le ha permitido a la humanidad conocer acerca de los que con Él han caminado, acerca de los que con Él anduvieron, acerca de los que con Él están caminando y los que vayan a caminar el Señor, porque el Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo ¿cuándo? Por los siglos. Entonces, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, tenía que hacer, este es el que necesitábamos, Pedro, yo creo que además ya vería de Juan, y entonces por eso Juan no lo aventó, pero Mateo dijo, yo sí cuento lo que pasó esa noche. Sí, usted necesita en su grupo alguien que sí cuente. Entonces dice, entonces le respondió Pedro. Claro, el Señor Jesús acaba de decir ¿qué? Yo soy.
no temáis. Entonces Pedro dijo, ah, sí, ustedes, listo. Pedro en este momento no está mirando ni las olas, él era pescador, eso es como cualquier cosa. Y le respondió Pedro y le dijo, Señor, miremos bien las palabras de Pedro. Una, si eres ¿qué? Tú, si eres tú. Porque necesito verificar hasta buena la intención de Pedro, me parece inicialmente. Si de pronto sí es un fantasma, ¿cierto? Y si de pronto sí resultó llorándole al que no es y confiando en el que no es. Entonces lo primero que la intención de Pedro es buena, inicialmente lo dice, si eres tú, muy bien, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo creo que Pedro pensó, si es un fantasma, se deshace. Si es un fantasma, se desaparece. No, pero no podía ser otro que Pedro. La petición de Pedro es buena. La petición de Pedro se parece a muchas de las peticiones nuestras, que empezamos a tener relación con Dios y entonces queremos presentarle a Dios peticiones, póngaselas con cualquier cosa. La intención de Pedro me parece sana hasta ahí, hasta donde va. Es posiblemente él en su tosudez, él quiere verificar si ese sí es el Señor Jesús. Él no está sinceramente muy asustado porque el Señor Jesús camine sobre el mar. Es posible que eso sea, pero si eres tú, manda que yo vaya a ti. Él se asegura. Él no dijo, voy a empezar a caminar y usted me sostiene. Él le dice a él, ¿qué? Que al Señor Jesús, ¿qué? Pedro sabe que necesita una promesa del Señor para poder caminar sobre ella. Pedro ya más o menos tiene estudiada su relación con el Señor. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lo mismo vamos a ver qué ocurre con Abraham, con Noé, con Pablo, ocurre con cada uno de nosotros. Si eres tú, ¿cuántos planes nos hemos presentado al Señor nosotros como congregación, guiados por la mano del Señor? Guiados por la mano del Señor. Di conmigo, si eres tú. O sea, la intención es buena, la intención de Pedro es buena. No sé si Pedro se esperaba la cosa o no. El Señor, tal vez Pedro pensaba, ¿será que me dice que no? Que mejor él se monta a la barca. Dice que hoy no es tiempo de que yo... Pero entonces lo que él escucha es, ¿ven? Porque si era ¿quién? Si era el Señor Jesús. En paisa, venga pues. Venga. No hay, yo iba para allá, pero venga. No hay problema. El Señor Jesús tampoco es que se asuste. Al Señor Jesús no le asusta ninguna de nuestras peticiones, no le asusta ninguno de nuestros planes, no le asusta ninguno de nuestros proyectos. Al Señor Jesús no le queda nada pequeño. Si Él ve que eso está alineado con su voluntad, y la voluntad del Señor en este caso estaba alineada con la de Pedro, dice, venga pues, venga, no hay problema. Y dice la Escritura, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él empezó y eso estaba sólido como la roca y dio seguramente varios pasos. Como todos conocemos la historia, ya sabemos que casi llega, pero en esta cosa casi no vale. El asunto es que está ocurriendo, porque el Espíritu Santo me permite, en medio de esas cosas tan serias que estamos hablando entre Juan, en el Evangelio de Juan, hablar de esta como tan normal para nosotros. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Lo que yo aprendo de Pedro acá es que uno tiene que ser bien específico con lo que al Señor le pide. ¿Sí? Recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos... Lito, ¿recuerdas cuando estábamos en el prostíbulo? Es que, perdón, ustedes la gran mayoría no saben. Es que cuando iniciamos acá en este sector del poblado, alquilamos una casa de banquetes que quedaba por allí en la inferior, ¿sí? Ahí donde está el mall actualmente, ¿cómo se llama? Zona 2, ¿sí? Y nosotros pues ocupábamos 2 o 3 veces ese lugar allá. Cuando nos dimos cuenta, como a los 6 meses, de que en ciertas horas del día y más después de la noche, cuando nosotros salíamos, eso era un prostíbulo. Y a veces nos veían a Lito y a mí salir de allá. En fin, ¿qué se habrán? Bueno, nos sentimos como los 2 espías de Rahab, algo así, ¿cierto? La obra del Señor empezó ahí. Pero como ya estaba pequeño, el prostíbulo no había quedado pequeño, iban muchos creyentes.
nos tomamos de la mano ese día. Ese día nos tomamos de la mano en la noche, varios de los que estábamos allí, y dijimos, bueno, Señor, necesitamos de ti que nos concedas tener algo, un lugar donde congregarnos entre el Hotel Intercontinental y San Lucas, sobre la transversal superior. ¿Listo? Cuando usted le pida algo a Dios, obre de acuerdo con lo que le pidió. Pedro le dijo al Señor, si eres tú, ordena que yo ¿qué? Vaya. ¿Y qué? ¿Y qué? Y que camine sobre el agua. Y eso fue lo que Pedro hizo. O sea, de acuerdo con su petición, eso fue lo que Pedro hizo. De acuerdo con nuestra petición, nosotros salimos a buscar la propiedad. Pero no nos fuimos a buscarla pues a Laureles o a La Estrella o a otro municipio porque allá era más barato. La fuimos a buscar por donde la habíamos ¿qué? Pedido. Muy bien. Dios confirma las cosas. Entonces, Olguita, una mujer de oración tremenda, el Señor le dio, no sé si un sueño o una visión, que el lugar donde íbamos a estar era una casa blanca y tenía unos rieles. Y después Lito mismo tuvo una visión o un sueño, no recuerdo. En esa época Lito era más joven, entonces los jóvenes tienen visiones y si fuera en esta época hubieras tenido un sueño. Entonces, y él vio que había un Guayacán en todo el centro de la propiedad. Y con esas instrucciones y con esas señales, pues nos fuimos a buscar. No nos fuimos a buscar por allá o por allá, sino donde era, por donde habíamos pedido. Y efectivo, ahí estaba la Casa Blanca con rieles y un Guayacán en la mitad. Y ahí es donde estamos ahora. ¿Sí me estoy haciendo entender, amigos? Si usted le pide algo a Dios, manténgase en eso. Eso fue lo que usted le pidió. En ningún momento, como vamos a ver, Dios le dijo a Pedro que no iba a haber olas. Dios en ningún momento le dijo, el Señor Jesús, a Pedro que no iba a haber vientos. Dios en ningún momento le dijo a Pedro que eso no iba a soplar mucho y entonces iba como a tambalear. Él simplemente le dijo ¿qué? Ven. ¿Sí me estoy haciendo entender, amigos? Y lo mismo con la construcción. Cuando iniciamos lo de la construcción, pues también fue así. Usted tiene que mantener en lo que pidió. Quédese en la barca quien se quede, bájese de la barca quien se vaya, pero usted tiene que mantenerse en lo que pidió. Pero más en lo que pidió, escuche bien, tiene que mantenerse es con los ojos puestos a quien se lo pidió. Aló, amigos. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte que, entiéndase que lo sintió, ¿cierto? Sintió ese empujón, ¡pam! Tuvo que... ¿Qué tuvo? Miedo. Y uno en este caminar o tiene miedo o tiene fe, pero no puede tener las dos cosas. O sea, uno no es como los carros con aire dual, caliente por aquí, frío por allá. No, si usted le pidió algo a Dios, si ya le confirmó Él, que venga pues, usted tiene que mantenerse en lo que le pidió y mirando al que se lo pidió. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, claro, golpeando. Es que está... Vuelvan a levantar la mano los que han estado como en una semitormenta. Eso es terrible. Eso es horrible. Uno no sabe para dónde coger. Uno no sabe para dónde coger. Hace cosas estúpidas, como gritar, fantasmas. En vez de, como creyente, decir, nada, hombre. Uno podría decir, pero este mar ¿de quién es? ¿De mi Padre Celestial? ¿O no? ¿No fue él el que recogió todas las aguas en un montoncito y secó la tierra donde ahora vivimos y las aguas les dijo, de aquí no pasarás? Uno tiene que empezar a renovar la mente porque si no, entonces hasta los truenos lo asustan. Pero yo por ejemplo, le tenía mucho temor a los truenos cuando leí por allá en Primero de Crónicas y en Primero de Reyes que los truenos y en Éxodo son es la voz de Dios cuando habla. Tiene una voz ronca así como John, ¿cierto? Y él habla, yo oigo un trueno y digo, Dios hablando. Tampoco pues me le pongo de frente, pero es Dios hablando. ¿Sí me está haciendo entender? Él tiene el control de todo. Para tú realmente caminar con Dios debes tener, Dios tiene todo bajo control. Todo, absolutamente todo. Las mismas tormentas, los vientos, las aguas que suben y bajan, la barca esa.
Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, claro. ¿Qué habrá entre la petición y el cumplimiento de lo que pediste? Contratiempos. Tendrás muchos contratiempos. Cuando estás haciendo algo que nunca nadie ha hecho, te enfrentarás a problemas que nunca nadie ha tenido. ¿Cuántas personas fuera del Señor Jesús hasta este momento habían caminado sobre el agua? Solo Jesús. Pero aquí tenemos otro, porque el tipo anduvo sobre el agua. Se nos habrá hundido, pero él anduvo. A mí no me muestra ningún otro evangelista caminando sobre, ni Pablo, nada, ni esos aguerridos. Solo Pedro, que falló, sí, pero nos deja muchas enseñanzas. Entonces, en tus situaciones con Dios habrá contratiempos, y no pocos. Tendrás que enfrentarte ante las palabras de desánimo. Quiero que nos enfoquemos un poco y lucubremos sobre lo que los otros 11 en la barca estaban diciendo. Siempre pretencioso, metiendo la cucharada, véalo ahí. Que se hunde. Pero también están pendientes. ¡Ey, sí, Corona! ¿Sí o no? Quedémonos por si sí. Quedémonos por si esto sí le sale. Además, ¿para dónde nos vamos a bajar? Esos sí tenían miedo al 100. Pedro tuvo fe, pero en un momento determinado tuvo ¿qué? Miedo. ¿Por qué? Porque la gente se va a ir de tu proyecto, del que Dios te dio. La gente va a hablar contra tu proyecto, la gente va a hablar de ti, la gente se va a inventar cosas inclusive que no existen. Desde esa barca, en medio de esas olas y todo, van a ver ovnis, van a ver, no sé, cantidades de cosas. La gente, entonces, no es la retroalimentación que tú necesitas. Ni siquiera tú mismo sirves para retroalimentarte. Tú tienes que alimentarte de Dios y de su palabra, y estar fervientemente convencido como Abraham. Recuerden, Dios le pone un reto a Abraham y le dice: sacrifícame a tu hijo, al que amas. Él especificó al que amas, porque él fácilmente hubiese llevado a Ismael, pero a Isaac. Listo. Pero Abraham dice que enalbardó el asno, lo aperó, puso el fuego, las ramas, los chamizos para quemar el sacrificio, llevó el cuchillo, llevó el fuego para poder prender esas brasas, esas chamizas. Pero no llevó, digamos, voy a llevar una oveja por si de pronto Dios me dice que no mate al muchacho, sino que la ovejita está bien. De pronto, no hay un de pronto, no se puede tener un plan alterno por si Dios falla, porque Dios no no falla. Habrá problemas, dificultades, pero eso que llega. Cuando el Señor te diga: ven, vaya, tranquilo, tírese. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. Entonces habrá gente que seguramente comience contigo, pero se baja, no les da, no los mires, míralo a él. Habrá gente que hablará contra la situación, no los oigas, y si los escuchas, síguelo escuchando a él. El ven de él. Habrá personas que inclusive llegan después de que iniciaste el proyecto a los años y no saben ni para dónde va la cosa, pero están ahí, los ojos puestos siempre ¿en quién? Dígalo, ¿en quién? En Jesús, autor y ¿qué? Y consumador ¿de qué? De la fe. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y claro, comenzó a hundirse y dio voces diciendo, el tipo se imaginó ahogado. Alguien más que encuentran ahogado en este lago. Muchos se ahogan ahí, muchos se ahogan en este caminar, y lo otro que uno no debe tener es orgullo, porque el orgullo, al lado del miedo que Dios detesta, está el otro piojo enorme, es una garrapata, se llama orgullo. Si se ven dificultades, al primero que usted le debe clamar es al mismo que le pidió, porque Pedro dice: Señor, sálvame. ¿Usted cree que de la barca lo iban a ayudar? No, esa gente, algunos estaban hasta felices. Nos libramos de ese ¿cómo habla? Terrible. Diga conmigo: Señor, sálvame. Pedro tenía como único recurso al que debe ser nuestro único recurso.
no como algunos creyentes que al Señor lo tienen de último recurso. Vergonzoso eso. Primero está el banco, primero están los amigos, la familia influyente, la rosca que tengo, mis conocimientos. Pedro, sus conocimientos le vieron pataco de escopeta, era pescador y se estaba ahogando. Sus amigos, sus parceros, los que daban la vida por él, lo estaban viendo ahogar. Así que él, antes de que la boca le diera de agua, dijo: Señor, sálvame, glu, 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 glu. ¿Están aquí mis amigos? Si usted le pide algo a Dios, Dios es el único que lo puede sostener. Nadie más. ¿Están aquí, amigos míos? Señor, sálvame. Ah, listo, no hay problema. 3 días después, dice la Escritura, el Señor Jesús encontró a Pedro entre los peces. Duerme con los peces, ¿cierto? ¿Cuándo? Al momento, Jesús extendiendo la mano. Es que el tipo estaba que coronaba, hombre. Extendamos la mano. Estaba ahí. Se le quemó el pan en el horno. Pero el Señor Jesús entiende que nos está entrenando. Es un entrenamiento. Diga conmigo: día de entrenamiento. Todos los días de un creyente después de haber conocido a Cristo son de entrenamiento. Todos. No, ya saqué suficiente. Nada. ¿Usted cree que está creyendo mucho? Dice el Señor. ¡Ja! Espere y verá. Entonces, extendiendo la mano, asió de él. Estaba cerquita. Escuche, el Señor nunca está lejos de sus hijos. Dios nunca está lejos de sus hijos, porque Él está en todas partes. Y ahí el Señor Jesús se había atomizado en un cuerpo humano, pero ahora, después de haber ascendido, dice en Mateo 28: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Siempre está contigo, siempre, nunca, diga conmigo, nunca estoy solo. Pero ¿por qué rayos pensamos que estamos solos? ¿Qué soledad? No, qué cosa, qué angustia. Yo sé por qué. Por la falta de renovación del entendimiento. Porque vemos muchas novelitas, leemos poca escritura, leemos mucha escritura, pero no la creemos. Esto tiene que alimentarnos. Ojo, al momento Jesús extendiendo la mano hacia él y le dijo: ¿qué le dijo? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Es una represión cordial. Al fin y al cabo, Pedro fue el único que se animó. Pedro fue el único que se animó. A propósito, ¿sabía que lo único que puede impresionar al Señor Jesús no lo impresiona nada, no le descresta nada? Lo único que a Él lo descresta es la fe de la gente. Lo impresiona que la gente tenga fe, y lo impresiona aún más que la gente no tenga fe. El Señor admiró a aquel tipo que le dijo a esa señora, otra vez la señora esa: ah, no, es que hasta los perrillos comen de lo que cae de la mesa de los hijos. Grande es tu fe, grande es tu fe. La señora del flujo de sangre, 12 años de menstruación llevaba esa señora. Tocó al Señor. El Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Estoy enferma, Señor, 12 años, he gastado todo con los médicos, etcétera. Dice: ¿tu fe te qué? Te ha sanado. Jairo, en el mismo pasaje, muere la niña, y el Señor Jesús le dijo: cree solamente, no temas. Es más, cuando llegaron a la casa, hicieron salir a los que no creían. Solo hay que tener fe. Pero ¿cómo puedo tener yo fe todavía confiando en lo que aprendí en la universidad? Lo que aprendí en la universidad me lo enseñó otro ser humano, planillitas de Excel, que de ahí no se sale el ser humano. Dios me enseña a caminar con Él, pero tiene que ser en lo de las Sagradas Escrituras. Nada ni nadie más. Hombre, si habla una burra no va a hablar uno. Créame, mi hermano, dice. Entonces, la fe, escuche, lo único que de nosotros a Dios le puede impresionar es la fe que tengamos en Él. No le impresiona nada más. Se puede sacar músculos, puede hablar muy... pero lo único que le impresiona es: Dios tiene un medidor de fe. El Señor Jesús se mantiene con ese detector de fe en todas partes. Ahora, la fe nuestra puede ser selectiva. Diga conmigo: selectiva.
Amigos, ¿están aquí? Muy bien. La fe nuestra puede llegar al colmo de ser selectiva. Ah, no, mi fe alcanza para ver que el agua se convierta en vino. Mi fe alcanza para ver que se alimentan 5,000. Es que acabo de ver alimentar 5,000. Mi fe alcanza para tal cosa. Pero ¿sabe qué? Yo no tengo mucha fe para poder caminar sobre el agua. Escuche, la fe es la misma sin importar cuán variada sea la situación. El Señor no tiene muchas clases de fe, tiene una sola clase de fe. La define en alguna parte diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí estamos hablando de que nosotros tenemos que tener fe para creer que el Señor Jesús retorna y viene por segunda vez y viene como Rey glorioso a resucitar a los que en Él hemos creído para que estemos con Él para la eternidad y a juzgar a los que no han creído para que vayan a la eternidad de perdición. La fe en esencia y pura es para eso. Pero la fe también es para esta serie de cosas, de la pesca, de caminar, de alimentar gente, etcétera. Se puede usar para eso. Ahora, quiero recordarles que en esto del Evangelio de Juan y de Mateo, nosotros no estamos desatrasando. Nosotros no estamos desatrasando. O sea, esto es leche, no es alimento sólido. Hay una fe en la que uno inicia creyendo, mientras el Señor, en la medida en que va renovando entendimiento, te va revelando y revelando todavía cosas más para llegar inclusive a la eternidad. Yo puedo tener fe para alimentar 5,000, pero eso se queda acá. Todos esos 5,000 que comieron de cuenta del Señor, más sus mujeres y niños, se murieron todos después, y no de hambre, de viejos, los atropelló un carro, se murieron de enfermedad. Pero, ¿por qué? Porque esos son milagros temporales, para el mundo temporal. Diga conmigo, temporal. Si yo no aprendo a desarrollar fe para lo temporal, ¿cómo voy a desarrollar fe para lo eterno? Si yo no tengo fe para ver que un agua se convierte en vino, hombre, ¿qué voy a tener fe para decir? Espero tener un cuerpo nuevo en la resurrección. Ja, ja, ja. Será una teoría, pero el Señor sabe si creemos o no. ¿Están aquí mis amigos? No, la fe es para todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces el Señor Jesús lo salva, porque Él no lo va a dejar ahogar a uno, a no ser que ese sea el plan. ¿Sí? A no ser que ese sea el plan. Y el Señor Jesús, después de, porque esto es una aseveración, hombre de poca fe, le dice, ¿por qué qué? ¿Por qué dudaste? Lo anterior es una afirmación, esta es una pregunta. ¿Por qué dudaste? Miren que el Señor Jesús no le dice a Pedro, ¿por qué no nadaste? ¿Por qué no usaste el chaleco, el bici? ¿Cierto? ¿Por qué no te devolviste? ¿Por qué no flotaste? No, al Señor lo que le dice es, ¿por qué qué? Es lo único que le interesa al Señor de ti. Es lo único. Él no le importa si sabes nadar, a Él no le importa si sabes planear, a Él no le importa si sabes flotar, a Él no le importa si sabes hablar, a Él le importa es si sabes creer. No más. Porque entonces esto sería para gente muy letrada, pero nada, no hay acepción de personas, no hay acepción de personas. ¿Por qué dudaste? ¿Cómo iba? En otras palabras, ¿cómo ibas de bien, hombre? Pero tu fe debe crecer, debes avanzar, no al revés. La fe, entre más caminamos con el Señor, es para que crezca, no para que decrezca. Algunas personas tienen una fe intelectual, no les sirve si no tienen un cargo, no les sirve si no... ¿Para qué uno milagros en un mar en calma? En las situaciones difíciles es que la fe saca músculo en nosotros. ¿Por qué dudaste? Me pasé para otra versión. Esta versión es la versión Biblia libre. Eso. Aquí en esta versión, en el Evangelio de Mateo, la Biblia me dice que de inmediato Jesús se extendió y ¿lo qué? Y lo tomó. Ahora, el Señor Jesús no dijo, espérate que me subo a la barca y te jalo desde ahí. El Señor Jesús sigue parado ¿en dónde? En el agua, y lo jaló y lo paró al lado de él. ¿Sobre qué? Sobre el agua, sobre el agua. Él no le dijo, muchachos, tírenle el flotador, porque es que esta clase de milagros no es sino para uno. Esta nave no tiene sino un puesto. No. Mire, si usted le cree al Señor, donde Él esté, usted estará. Él le dijo a los discípulos, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes ¿qué? Estén.
A veces no estamos conscientes de la presencia del Señor porque estamos en lugares donde no estamos ejerciendo la fe. Vivimos por nuestros propios medios, por lo que nos prestan o facilitan otros. De inmediato Jesús se extendió y lo tomó. Pero ¿por qué traje a colación esta versión? Mire lo que dice. Y le dijo, en esta versión: ¿tienes tan poca confianza en mí? ¿Qué hace? No esta pregunta, es una aseveración. ¿Tienes tan poca confianza en mí? Qué pena, hermano, qué pena. Yo creo que Pedro dijo: ¿por qué no me ahogué? ¿Cómo, con qué cara puede dudar uno de Dios? Decime amigo, amiga, ¿con qué cara, con qué cerebro puede dudar uno de Dios? ¡Qué pena! El asunto de la fe es entre Jesús y yo. El asunto de la fe es entre Jesús y tú. A ti no te sirve mi fe. Puede que nades a mi lado un rato con mi fe, pero Dios necesita desarrollar la tuya. Porque, listo, Pedro anduvo sobre las aguas, los otros no. A los otros los usó en otras cosas. Por eso es que en este asunto de la fe no estamos hablando de religión, porque la religión es monótona. La religión es muy gregoriano. La religión es muy de protocolo, de uniformes. La religión es la religión es del hombre. Y en un ser humano uno no encuentra fe de esta. Sí, hay gente que tiene fe en sí misma, fe en su proyecto, pero la que quiere, hombre, fe. El asunto de la fe es entre Jesús y tú. Entonces miren la aseveración. En esta versión dice: ¿tienes tan poca confianza en mí? Hermanos, uno a veces en la casa dudando por si va a llegar una agua aromática a la casa, al de mercado. Qué pena. Eso es penoso. O que el Señor te va a llegar con la provisión. Solo tenga fe. Al Señor no se le ha muerto nadie por creer. Usted puede mirar, seamos bien juiciosos, ayúdeme, pero no lo he encontrado. Desde Mateo hasta Apocalipsis, no he encontrado una sola vez, ni siquiera una levantada de ceja de parte del Señor diciéndole a alguien: usted está como creyendo mucho en mí. Pues, está como idolatrando mucho usted. Me está sobredimensionando. Usted no va a encontrar al Señor Jesús diciendo eso. Eso es lo que, dele. Él tiene cuerda para todo. John, se me parece mucho a una prédica de añadiduras. Se parece, pero no es. Usted sabe de qué le estoy hablando. Es que como nos estamos desatrasando. ¿Sí? Nos estamos desatrasando. Entonces, si no tengo fe para una libra de azúcar, voy a tener fe para ir a la Nueva Jerusalén. Si no tengo fe para ir en bus a Copacabana, escuche bien, voy a tener fe para ir a la Nueva Jerusalén. No me alcanza. La fe es el circulante del reino. Ahí no hay mesas de cambio, ni es que se cambie miedo por fe. Eso es lo que tenemos que bajar de nuestras vidas, el miedo. Y finalmente el Señor Jesús le dice, esta sí es una pregunta, porque la respuesta la tiene uno: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? La idea es, entonces, ¿se cree o se duda? Hay muchas cosas importantísimas hasta la eternidad que tenemos que ver en el Evangelio de Juan capítulo 6, pero no podíamos dejar pasar esto, porque por algo el Espíritu Santo lo dejó ahí. Parece de añadiduras, pero no es. Este es el peldaño para creer en grande. O sea, si uno no tiene fe para cosas, olvídese que le es difícil desarrollar fe. Por algo empieza el Señor con uno. Bueno, dice: y cuando ellos subieron en la barca, porque recuerde, vuelvo al punto, el Señor Jesús jaló a Pedro estando él en el agua. Para él es normal, a él no le queda nada grande. ¿Están aquí, amigos? Nada le queda grande. Cualquier proyectote suyo es un proyectico para él. Y cuando ellos subieron en la barca, entonces el Señor Jesús lo regresa al punto de partida. Bueno, en esto no hay habilitación exterior, no hay habilitaciones. Así que, Pedrito, si usted quiere volver a caminar sobre el agua, tenemos que volver a empezar. Y consejo que le doy: no vuelva a dudar de mí. Está bien que me pregunte y soy yo, pero no.
cuando ya se confirme que sí soy yo, no dude. Y recapitulo, si usted inició algo de parte de Dios, el Señor nunca le dijo que no va a haber olas. Y va a haber grandes mega olas, tsunamis de olas. Jamás le dijo que no va a haber críticas. Ahí es que usted se va a volver el centro con su proyecto de la crítica. Que no le van a tirar piedra. Ahí es donde le van a tirar piedra. Pablo recibió la comisión de ir a predicar el evangelio. Piedra fue lo que le sobró. Lo apedraron varias veces, lo azotaron varias veces, lo golpearon varias veces, naufragó varias veces. Imagínate, en otra barca, Pablo va, Hechos 27-28, Julio, el centurión, toma una embarcación para llevarlo a Roma. Se desata una tormenta que usted ni se imagina, 14 días en alta mar, en la completa oscuridad, en la tormenta. Pablo iba tranquilo, porque el que tiene fe para lo de la vida eterna, las cosas temporales no lo inmutan. Todos estaban chillando, los marineros más experimentados, los marineros más experimentados en la barca, 200 y pico ocupantes de esa barca, todos llorando, habían dejado hasta de comer. Y un día Pablo dice, como las mamás, me hubieran hecho muy bien en hacerme caso, que yo les dije que no iniciáramos este viaje. Pero quiero que sepan que se va a perder el barco, se va a perder todo, pero ni uno de nosotros va a morir, porque hoy ha hablado conmigo un ángel del Señor al que yo sirvo y me ha dado la vida de todos ustedes, así que ánimo. Los hizo comer y botó el resto de la comida para aligerar el barco, y preciso, el barco encalló y se destruyó. Llegaron allá flotando en tablas. Dios nunca le dijo a Pablo que no iba a tener problemas, ni naufragios, ni que no iba a aguantar hambre. Llega a la isla, ayuda a sacar a la gente, porque él había hecho un curso de rescate. De tanto naufragar, Pablo ya sabía rescatar gente del agua. Y cuando están ya en Malta, la isla esa, está cayendo agua porque acaba de existir una tormenta, están prendiendo fuego, y Pablo, que como el Señor Jesús no dice, no, tan cansado, vengo de 14 días de naufragio, no, empezó a recoger maticas y hierbitas para prender el fuego, y dice que cuando estaba en esas, una víbora le mordió la mano. Entonces los nativos de la isla dicen, no, este sí tiene que ser muy pecador, naufraga, se salva para que lo venga a morder una serpiente. Y todos estaban esperando en una fe a que el hombre se hinchara y ¡pum! Diera y nada, él se sacudió la víbora, porque es normal caminar entre víboras en esta fe tan grande que Dios nos ha dado. Víbora para acá, víbora viene, víbora va, ya, lo que hay que aprender es esto, porque nos vamos a morir de frío. Si no yo no me... Ay, mi Señor. Cuando ellos subieron a la barca, dice la Biblia, se calmó el viento. ¿Sabe? En una persona de fe, los vientos son los que se cansan. No esperemos a que se calme la tormenta. No, mío, hágale, la tormenta es la que tiene que cansar, usted no. Pues usted tiene fe del Dios Altísimo. ¿O no dice la Escritura que nos ha dado amor, gozo, paz, benignidad? Fe, mansedumbre y templanza. La fe no es un sentimiento, la fe es un don de Dios. La fe no me puede fallar porque no depende de mí. La fe es todoterreno, Dios me la dio. Ay, ¿por qué estás tan poquito de fe? No es que estoy tan triste. Triste es su sentimiento. Fe es el don. Funciona en el don que no se desinfla. Los sentimientos de uno, si se desinflan, ay, no, se calma. Escuche, vuelvo y se lo repito. Las tormentas y los vientos son los que se cansan de golpear a un hombre, a una mujer, a un hogar o a una comunidad llena de fe. Los vientos son los que se cansan, se maman. Dicen, no, esto no. El diablo se cansó frente al Señor Jesús de la fe. Lo tentó por un lado, por el otro. Y Lucas 4:13 dice, y que se cansó el diablo, literal. Y dijo, lo voy a dejar hasta otra oportunidad. Me fue muy... Cada vez que el enemigo viene, cada vez que las circunstancias vienen contra un hombre o una mujer de fe, salen aporreados. ¿Por qué? Porque Dios dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del ¿qué? Del mundo. Póngase en pie, por favor. Entonces, dice la Biblia,
Los que estaban en la barca vinieron y adoraron al Señor. Miren, es que hay gente que tiene fe de barca. Usted tiene que entender esto. No toda la gente se le mide a esto del gimnasio de la fe. Hay hermanos muy lindos de barca. No se primero, ay, no es un fantasma. Mire la fe de estos. Ay, no es un fantasma. Ay, no se ahogó. Ay, rescató a Pedro. Ay, lo trajo acá. Ay, se montó con nosotros. Y entonces era así, lo adoraron. Adorar al Señor en la barca, lo más fácil del mundo. En la barca, lo más fácil del mundo. Nunca se bajaron de la barca. Son los creyentes de la fe de la barca. O fe de orilla. Hay gente con una fe de orilla nomás. Punto. Pero no, la fe real es la de las tempestades. Y si realmente uno se mete con Dios, si realmente uno quiere conocer a Dios, se tiene que meter a la tempestad. Porque Dios es el Dios de los vientos y las tempestades, y de los valles y de los montes, y del espacio y de la tierra y del mar. Me gusta esto. ¿Cuál es el Dios ese griego de los mares? Plutón, ese, Ares. El Dios belicoso Ares, ese. El Señor anduvo sobre ellos. Para que dejemos de creer en pendejadas. Uno tiene que poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, punto. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Claro, pero está bien, hay que llevarlos. Tu barca aguanta. Di conmigo: Señor, gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz y corta lo que es de mi humanidad, lo que es de mi alma y lo que es de tu espíritu. Establéceme en la fe de tu espíritu, a pesar de las tempestades, de los vientos y de las olas y de las críticas y de los problemas. No quitaré los ojos de ti y caminaré hacia ti. Punto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.